Ahora vamos a hablar sobre la Catedral de Santa María de la Asunción en San Francisco, California, por el ingeniero Pierluigi Nervi, el ejemplo de la arquitectura del expresionismo y arquitectura expresionista. Esta obra fue hecha por Pierluigi Nervi, un ingeniero italiano. Estudió en la Escuela de Ingeniería Civil en la Universidad de Bolonia, en Bolonia, Italia. Y más que nada, se menciona que este artista, bueno, ahí está el texto, la frase, pero más que nada, él declara que un edificio no procede por sus efectos decorativos o no se debe de funcionar por sus efectos decorativos necesariamente, sino más que nada por la coherencia estructural. Y creo fielmente que este edificio de verdad cumple con tanto con la arquitectura, tanto con la ingeniería civil, pero unidos, más que nada. O sea, la estructura es un ejemplo claro de cómo la estructura puede convertirse en algo muy bonito, pero muy funcional. Entonces, porque creo que nosotros no pensamos en eso como arquitectos. Entonces, creo que es un gran ejemplo. Entonces, ah, esta catedral es en realidad la tercera que ha tenido la arquidiócesis de San Francisco. La primera aún existe y se llama All Saint Mary's, pero la segunda se incendió en 1962. Después de ese incendio, el arzobispo Joseph McGucken decidió que en lugar de reconstruir lo mismo, iba a crear algo completamente nuevo y quería una catedral que representara la modernidad de San Francisco y que además siguiera las nuevas ideas que había propuesto el Concilio Vaticano II en ese momento. Y para lograrlo contrató a dos profesionales muy importantes, el arquitecto Pietro Belluschi y el ingeniero Pierluigi Nervi. Entonces, básicamente, pues el cliente principal, por así decir, fue la Arquidiócesis Católica de San Francisco, representada por este arzobispo, y pues querían crear algo significativo y algo que se distinguiera entre todos los edificios del alrededor y del contexto, más que nada. O sea, sí que se mezclara con California como tal, o bueno, San Francisco, que era la ciudad, pero también que conectara con el catolicismo, pero que también se reflejara con el mismo tiempo de ahora, ¿no? Bueno, de ese tiempo, y que justo que nunca venciera esa arquitectura, por así decir, y que no pasara de moda, porque querían hacer algo significativo para todas las familias religiosas de los demás años, ¿no? Entonces, la ubicación del proyecto se encuentra en San Francisco, aquí, en el estado de California, en Estados Unidos. Alrededor de la catedral podemos ver colegios, podemos ver servicios médicos y varios restaurantes y avenidas más o menos principales e importantes más que nada ahí de la ciudad. Aquí tenemos una vista aérea donde podemos ver que atrás se puede ver de que la escuela y justo eso, o sea, creo que al verla aéreamente sí se ve muy diferente al contexto, pero en cierto modo se logra como entrelazar en ello, porque creo que no le quita la atención a los edificios, pero sí llama la atención. Entonces creo que en el contexto, vaya, sí se manejó de una muy buena manera. Y creo que es una obra que llama mucho la atención. En el contexto urbano, tenemos que pues se ubica estratégicamente en Cathedral Hill, una colina en el centro de San Francisco. Le permite dominar visualmente la ciudad. Esta posición refleja la intención del cliente de crear un símbolo visible, justo y accesible para toda la comunidad. El contexto histórico, como ya les expliqué, pues se hizo después de un incendio, básicamente.
El contexto simbólico refleja la grandeza de San Francisco y la modernización de la Iglesia Católica post-Vaticano II. Y el contexto geofísico es la respuesta a las condiciones específicas de San Francisco y fue determinante en el diseño. Más que nada se centraron en el riesgo sísmico, ya que la estructura es de 27 metros en el lecho rocoso, el clima marítimo, que se eligieron materiales resistentes a la humedad y a la corrosión, y a la topografía, que más que nada ahí no se logra ver tanto, pero más adelante lo vamos a poder ver mejor. El desnivel natural se aprovechó para crear la transición entre el nártex y la nave, que ahorita voy a explicar más a profundidad esto, pero ajá. Ok, el concepto principal de la catedral es muy interesante porque lo llamaron la tienda de campaña de Dios o las 8 montañas. Esta idea más que nada se materializó usando una forma geométrica llamada paraboloide hiperbólico, que es básicamente esa forma curva que podemos ver de que al enfrente, y no es solo una forma bonita, por así decir, tiene sentido estructural. Más adelante lo voy a explicar con muchísimo más detalle, pero justo Nervi logró que se viera bonita, pero estructuralmente tiene una función. O sea, no está nada más como para que sea visualmente bonito. Y representa esa idea de un espacio de encuentro por la amplitud, como una tienda de campaña justo donde la comunidad se reúne. Entonces, a final de cuentas sigue siendo una iglesia. Y lo que querían más que nada lograr era tener a Dios pues central, ¿no? Entonces, creo que también es muy obvio la forma de cruz que podemos ver en distintas partes, tanto aéreo, en la fachada, a un lado. Entonces, eso crea el icono, ¿no? También tenemos de que fue importante la centralidad y la comunidad, pues promover la unión de la congregación en el altar y la participación activa, la expresión estructural honesta, que justamente ya lo expliqué, y la luz y trascendencia. Y aquí pues tiene como que varios sentidos la luz, ya si lo quieren ver de una manera espiritual, que pues más que nada fue por eso, pero también usar la luz natural que se filtra por los espacios de los vidrios que están alrededor y también en la parte central de en medio, para generar un ambiente de recogimiento y de misticismo, es decir, pues espiritual y pues para que pudiera jugar con el ambiente. Ok, los espacios principales son estos: la fachada principal, el vestíbulo, las capillas laterales, que tenemos 4, la nave principal del santuario, presbiterio y altar, y pues nada, básicamente eso, que es lo que una capilla tiene. Esos son los espacios principales, porque más adelante pues podemos ver dónde está la parte del ornamento, donde se pone la música en la hora de la misa y todo eso. Entonces, ok. Entonces, empezamos con la plaza de acceso y el atrio exterior, que básicamente es la conexión entre la calle y la iglesia. Entonces, tiene pues medidas muy específicas que ocupa toda la manzana y su diseño en el piso no es tan decorativo, pero precisamente se hizo a propósito para que no ganara la atención hacia lo principal, que era la estructura, ¿no? Las cruces de ladrillo dentro de círculos de hormigón crean que se puede ver un poquito ahí en el piso, crean un patrón específico, y este diseño guía visualmente hacia la entrada principal. O sea, está pensado específicamente para que estén guiados hacia lo principal. Es que iba a decir hacia Dios, pero sí, o sea, creo que todo fue muy bien pensado y creo que se pensó mucho en todo lo del cliente, en las necesidades del cliente, que pues es la iglesia. Entonces, no sé, creo que es muy fascinante. Después tenemos la fachada principal, que tiene como dos caras, por así decir. De la fachada del exterior se puede ver como un poco sombría, por así decir, pero al entrar se ve los cristales
de colores que se llaman los vitrales. Ajá. Y sí podemos ver, es una fachada muy interesante porque es muy, muy grande. Si mal no recuerdo, ocupa unos 12 metros de largo, si mal no recuerdo, no, no 12, 8 creo. Em, y es así como la entrada hacia la luz. O sea, al menos eso es lo que leí. Eh, l- o sea, por eso se muestra de la fachada principal del norte, vaya, que está sombría. Y al entrar se ve a Dios. Ok, ahora entonces tenemos el vestíbulo de ingreso o el nártex, como también es conocido. Este tiene una altura de 4.5 metros, pues tiene la intención de que sea más baja que la nave principal, vaya, que la nave principal mide 57.9 metros. Y este contraste de alturas es clave para el efecto dramático que querían crear, que Nervi quería crear, ¿no? Y aquí encontramos la capilla de la Virgen María, que mide también 8 por 6 metros. Y las escaleras que bajan a la cripta tienen un ancho de 2.5 metros para permitir el flujo de gente, que más adelante las voy a explicar. Entonces, volviendo a lo que sigue es la nave principal, o sea, el santuario, que básicamente consta de las sillas para donde se sientan para tomar la misa, el espacio donde pasa el padre y los monaguillos al principio de la misa, o sea, toda la parte central, como se llama, vaya. Entonces, la nave principal, como podemos ver en la planta, hay un cuadrado. Este cuadrado es de 75 por 75 metros y la altura desde el piso hasta el punto más alto de la cruz, o sea, de altura, es de 74.68 metros. La disposición de los asientos, lo que está alrededor en el cuadrado, en el plano, o sea, los asientos, es un radio de 30 metros desde el altar, cumpliendo con la directiva del Vaticano II de que ningún feligrés esté a más de esa distancia. O sea, para formar todo esto, sí tomaron muy en cuenta todas las reglas que tenía el Vaticano, por así decir, y sí se tomó con mucha importancia, la verdad. Los asientos se organizan en 12 secciones radiales con una capacidad de entre 100 y 120 personas por sección. Entonces, para seguir la regla de la cruz griega, se organizó de esta manera, por así decir. Entonces, pero la capacidad, o sea, sí los asientos es como entre 100 y 120 personas, como había mencionado, pero también en sí para toda la iglesia tiene una capacidad aproximada de 2.500 personas. Entonces, la relación de la nave principal o sea, y como su nombre lo dice, es la parte de las más importantes, obviamente, en la iglesia. Se relaciona mucho con los otros espacios, más que nada de que, pues, todo desemboca en ello, ¿no? De que las 4 capillas laterales que están a su alrededor del cuadrado donde podemos ver en la planta, si se dan cuenta de que donde están los pilares, que más adelante voy a explicarlos, porque es una parte muy importante estructuralmente, están de que alrededor de eso y se abren directamente en las esquinas de la iglesia, vaya. El presbiterio, que ahorita lo explicaré, que es donde se centra el padre para dar la misa, se sitúa en el centro geométrico, pues más que nada porque pues es donde debe de estar el padre. Y es un espacio unificado que todo la abarca y donde pues todas las actividades pues convergen, ¿no? Entonces todo está simétrico. O sea, cada parte estructural y arquitectónica converge ahí. O sea, ya sea de que la altura, ya sea de que la parte central de la planta, toda la estructura está pensada para que esté todo centralizado y jerarquizado, básicamente. Ahora, el presbiterio, que es la parte del altar, está elevado unos 60 centímetros sobre el nivel de la nave, o sea, sobre el nivel
pues no se podría decir que el de piso, porque pues no es el nivel de piso terminado, porque pues para ingresar también tienen unas escaleras. Entonces, pues sí, es unos 60 centímetros en una plataforma de mármol de 10 por 10 metros. El altar principal es una losa de mármol de 2.5 por 1 metro y sostenida por una base de hormigón recubierta del mismo material. Pero este también se pensó para que el altar, la parte del altar, pues cumpla su función en la misa, ¿no? Que tenga su propio espacio, su parte independiente, y así pues permite que el sacerdote o el padre pues celebre la misa de frente a todos. Si se fijan, o sea, los asientos hacen como una forma de, como curva hacia el presbiterio, pero como para que todas las personas estén dirigidas, o sea, para que el padre pueda dar la misa hacia todas las personas, o sea, por eso los asientos como que se abren en esa parte y el altar está hecho de esa forma, creando así que la parte del altar sea el foco, o sea, sea el remate visual, por así decir. Y pues es más importante, es muy importante porque pues en cuanto a la relación con otros espacios, o sea, definitivamente pues es el punto central y significa que tiene una relación directa, visual y física con cada uno, ¿no? Como está platicando. Ahora, las capillas principales no están como en sí encerradas, o sea, no están como que marcadas así como una capilla tradicional. Esto más que nada para que se sintiera la conexión entre todo el espacio y con la luz. Entonces, las 4 capillas que están cada una en las esquinas, que son los pilares, por así decir, este, miden aproximadamente entre 12.8 metros cada una y están orientadas hacia los puntos cardinales. Cada una tiene su propio sistema de iluminación, o sea, natural, porque están alrededor de las ventanas y mediante las claraboyas de 3 por 2 metros, más que nada. Los hicieron así más que nada para sentir como la parte íntima de una capilla, pero siempre cuidando de que el aspecto, relación espacio con la iglesia, vaya, o sea, con la parte, pues, santa, por así decir. Pero los pilares permiten que tengan una aproximación más íntima, como suele pasar en una capilla, ¿no? Ahora, en la parte de la cripta, la verdad es que no encontré una planta de la cripta como tal, pero las escaleras que están en la parte, pues no es norte porque sería la parte sur del plano, pero son las escaleras que están al lado de los pilares, por así decir, al lado de las capillas. Son las escaleras que bajan hacia la cripta. Ocupa toda la superficie de la planta y tiene una altura de 3.5 metros y la iglesia menor de 25 por 18 metros, más que nada, las oficinas parroquiales de 45 metros cuadrados cada una y el salón principal de 150 metros cuadrados. Este espacio fue más que nada pensado pues para la vida parroquial y pues más íntimo, ¿no? O sea, ya no pasa para las personas como tal, pero sí es parte importante para la vida parroquial, que es donde guardan de que todas sus cosas, para las misas diarias, los salones de reuniones, se podría decir que es el edificio base sobre el que se eleva la estructura. O sea, algunas partes me decían de que se ingresa por una parte exterior, pero la verdad, por más que busqué videos y todo, no me enseñan como tal el interior y esta fue la única planta que encontré. Entonces, ajá, o sea, algunas partes me decían de que ingresan por la parte exterior, así permitiendo que sea como una parte independiente hacia la iglesia, pero también son esas escaleras las que los lleva hacia esa parte, pues más que nada, pues al padre y así, ¿no? Entonces, ajá. Ahora, la relación entre los espacios creo que está demasiado marcada, más que nada con la estructura y con todo esto, porque como está hecho de una manera simétrica y todo guía hacia el centro, o sea, creo que todos los espacios sí tienen de que su intimidad, pero todos están conectados al mismo tiempo. Y eso hace que guíen al visitante a que se sienta conectado en cada espacio, más que nada en lo espiritual, ¿no?
empezando con la parte del nártex, que sirve como un refugio con una escala íntima, pero al avanzar hacia las sillas, vaya, hacia la nave central, ya las personas pueden de que sentir la escala monumental y esto hace que se sientan como más unidas espiritualmente. O sea, creo que, vuelvo a repetir, o sea, la verdad es que creo que sí se pensó mucho todo en lo espiritual, porque una iglesia es para que se te sientas unido y te sientas, este, pues, espiritualmente unido a Dios. Y creo que en cada espacio fue lo que pensaron. En cuanto a los materiales, se usó hormigón armado, visto en el interior, básicamente en casi todo, mostrando la textura real del material. En el exterior, en la fachada y pues casi en todo el exterior, literal, lo que se ve como blanco, están cubiertos de mármol, travertino blanco. El piso es de ladrillo rojo, que este sí tiene un significado que es el homenaje a las misiones históricas de California, así uniendo pues a la ciudad, vaya. Y ahora, en la parte del techo tienen, es que todavía no hemos llegado a esa parte, pero están las vidrieras de colores, que son los, que son los vitrales, donde los vitrales siento que cumplen una función muy específica en las iglesias porque normalmente cuentan la historia o cuentan historias de, ya sea, normalmente es la historia de Jesús hacia la cruz, hacia su camino a la cruz, en la crucifixión, pero en este trabajo es como la función del color. O sea, si nos fijamos alrededor no hay ningún uso de color, básicamente todo es blanco, pero los vitrales forman parte importante de de ese color. Entonces, sí. Ahora sí, lo más importante, el sistema estructural. Como podemos ver, siempre se fue guiando por la cruz griega. O sea, podemos ver que los vitrales cumplen la cruz siempre, tanto de la parte horizontal, tanto la de la parte vertical. El sistema principal que usó Nervi en esta obra son los 8 paraboloides hiperbólicos. Cada paraboloide tiene una superficie de aproximadamente 850 metros cuadrados y un espesor de unos 14 centímetros en su punto más delgado. Entonces, Nervi, al pensar esto, o sea, no lo hizo nada más pensando en lo visual, más que nada en una necesidad que le pedían desde un principio el cliente, o sea, la iglesia, que fue la parte sísmica. Entonces, esto hace, o sea, la forma de los paraboloides hace que la estructura tenga una estabilidad, vaya, en todas las partes. O sea, por eso hacia arriba hace como si fuera como un cuadrado, pero también da la ilusión de la campaña que decían, ¿no? Entonces, esto hace que la estructura tenga sentido. Ahora, los 4 pilares que están de que en cada esquina sí cumplen una parte funcional estructuralmente, o sea, y muy importante porque son una base importante en tener una parte muy importante de apoyo. Estos 4 pilares tienen una base hexagonal irregular, con lados que varían entre 2.8 y 3.2 metros. En su punto más estrecho, la circunferencia es de 7.32 metros, pero en la base se amplía a 9.45 metros, creando una estabilidad en la base y cargando toda la estructura. Entonces, estos pilares están anclados desde la cimentación, vaya, desde unos 27.40, 43, 45 metros en la roca, mediante la losa de cimentación de unos 12 metros, si mal no recuerdo. Entonces, básicamente, estas las tuvieron que transportar con una máquina individualmente, por así decir, para crear la compresión de la fuerza del de toda la estructura, básicamente. Entonces, Nervi, o sea, al crear de que una base
la base sea más ancha que la base de arriba, vaya, o sea, la base más chica, o sea, crea específicamente una estructura o una forma irregular, pero peculiar, porque no hay ninguna estructura o alguna forma que sea igual a esta, porque Nervi pensó en cuánto debería de tener cada parte para tener una estructura que pudiera fomentar, que pudiera sostener todo. Ahora, hablando de la cubierta, son 1680 piezas triangulares que se fabricaron en una planta especial a unos 15 kilómetros de la obra para poder transportarlas de manera más fácil. Y cada pieza tiene un peso entre 800 y 1200 kilogramos, dependiendo de la posición de la estructura, pero sí, más o menos por ahí. Y las piezas, cada una, se unen mediante un sistema de juntas especiales que permiten movimiento térmico de hasta 3 centímetros y movimiento sísmico controlado. O sea, estas, aunque parezcan que son como parte de la arquitectura o como nada más para que se vean bonitos, no, cada una cumple su función para crear la estabilidad para el momento de los sismos, que es lo que ocurre mucho en San Francisco, ¿no? Entonces, Nervi, al hacer esto, pensó en las necesidades del cliente. Estructuralmente, si esos triángulos no estuvieran juntos o no estuvieran, la estructura de la losa, bueno, ajá, de la losa no tendría esa estabilidad. Entonces, sí, justo hablando de la resistencia sísmica, Nervi diseñó un sistema que permite desplazamientos laterales de hasta 45 centímetros en el nivel superior durante un terremoto. Esto creando con muchas pruebas, si mal no recuerdo, era en California, pero sí mandaron muchas veces, sí mandó cuando tenía de que sus bocetos los mandaba para que los hicieran de prueba y error, para que este sistema sí funcionara y fuera en contra, bueno, ajá, fuera evitar a los de que, ajá, el sismo y sí pudiera resistirlo, ¿no? Entonces los cálculos mostraron que la estructura podía soportar aceleraciones de hasta 0.8 sin daño estructural significativo. Entonces, en la vista aérea podemos ver cómo todo se une de una manera, o sea, no es vertical, pero sí, porque, o sea, incluso se mantiene la forma de la campaña, pero sí que podemos ver cuando en las vidrieras, o sea, y cómo los triángulos funcionan a manera de compresión, para así hacer como la compresión, pero que todo se una en la cruz. La, la verdad es que creo que es algo muy fascinante porque sí está pensado estructuralmente, o sea, genuinamente creo que la parte más importante son los triángulos interiores. Ahora, ¿cuáles fueron las novedades de esta pieza artística increíble? Yo diría que son muchas, pero las principales fue lograr una integración perfecta entre la ingeniería y la arquitectura, porque la estructura es la forma arquitectónica. Segundo, redefine completamente lo que puede ser una catedral en el siglo XX, definitivamente, con ese espacio centralizado que promueve la participación comunitaria porque todo está enlazado. Y tercero, se convierte en un icono de lo americano, vaya, de algo nuevo americano, ¿no? Mostrando la belleza del hormigón visto. O sea, creo que también la importancia de mostrar los materiales naturalmente es algo muy novedoso que en esa época, si mal no recuerdo, o sí se usaba, pero se veía, pero aquí lo hicieron ver de una forma muy bella, sin verlo como ingeniería. Entonces, creo que gracias a esto también fue un muy buen avance importante en la ingeniería sísmica, más que nada. Y como conclusión, la Catedral de Santa María de la Asunción no es solo un edificio religioso, sino es un ejemplo de cómo la arquitectura puede evolucionar manteniendo su significado espiritual, pero también cómo la arquitectura y la ingeniería pueden trabajar de una manera exitosa juntas y cómo es la importancia de la estructura. Entonces, pues después de 50 años después de su construcción más o menos, sigue siendo un símbolo importante en San Francisco y un testimonio de lo que se puede lograr cuando la ingeniería y la arquitectura trabajan juntas con una visión clara. Aquí más que nada lo que los juntó fue la espiritualidad, pero lograr algo nuevo y algo innovador de una manera exitosa. O sea, la verdad es que creo que el uso de las
cruces y de todo eso, o sea, aunque no se vea de que de una forma muy literal, se ve en cada parte y si tú volteas a ver este edificio, vas a saber que es una iglesia, no por la cruz que está arriba, sino por el envolvimiento de la forma, porque se nota que es un lugar pues, para juntar a las personas y creo que es un gran edificio. O sea, la verdad es que Nervi pensó todo muy bien estructuralmente y creo que sin esa estructura, o sea, sin esos cálculos tan exactos, no se hubiera logrado hacer esto. Más que nada porque San Francisco es una ciudad con muchos sismos. Entonces, que después de 50 años siga viva y siga de que estable, creo que es algo muy impresionante.